lo demás. Pero sigamos glorificando al Señor, sigamos exaltando el nombre del Señor. Abra su Biblia en el primer libro de Crónicas, de las Crónicas de los Reyes. El primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 2 en adelante. Amén. Cuando lo tenga, dígame amén, gloria a Dios, aleluya. Diga, haga bulla para saber que usted sigue vivo. Y los vivos adoran el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios es un Dios de vivos. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 2 en adelante. Cuando lo tenga, de nuevo, con un amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así. Segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, no sé si le estaba diciendo segundo. No, primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas las partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos. Ejidos es lo que levantaron, los pueblitos, lo que erigieron, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Amén. Desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Le hablé acerca de lo que había pasado con el arca del pacto, cómo Elí la pierde, están con sus enemigos, pero todo inicia, hermano, de esta frase en el verso 3 del primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, donde David dice: desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Amén. Levante su mano, dígale: Señor Jesús, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Permítenos, Señor, tener la total y plena atención sobre tu presencia, sobre tu altar, sobre este lugar, para que podamos entender tu palabra y para que podamos, Señor, llevar el control siempre de lo que tú nos estás pidiendo, Padre, que hagamos para que glorifiquemos tu nombre conforme a tu voluntad. Danos sabiduría, entendimiento, comprensión, quita toda distracción y nosotros prometemos, Señor, prestar la plena atención para que le hables así como le hablas al pueblo, me hables primero a mí y que yo pueda transmitir esta palabra. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Tome asiento así contento, gozoso, dándole la honra, la gloria al Señor Jesucristo. Amén, porque Dios sigue siendo bueno. Entonces, mire, regresemos a la presencia de Dios, que es lo que le he estado hablando las últimas 2 semanas. Esta sería la tercera. Es un tema que he estado hablándole porque es necesario que como iglesia nosotros traslademos la presencia de Dios al lugar donde la presencia de Dios debe estar. Cuando yo estaba estudiando la palabra de Dios, de nuevo me lleva y me transfiere a cómo es que debemos de trasladar el arca. En algún momento ya yo he predicado acerca de cómo David trae de regreso o regresa el arca a la ciudad, al templo donde debía de estar, porque era el lugar el lugar santísimo donde el arca debía estar dentro del tabernáculo que se había hecho, el tabernáculo que le dio medidas específicas el Señor a Moisés, porque hasta el momento no había un templo. El templo después lo construye Salomón después de la muerte de su padre David, pero David le nace también hacer el templo y él se predispone y prepara el camino para que Salomón su hijo lo haga. Antes de eso el arca habitaba entonces en el tabernáculo y los sacerdotes tenían instrucciones específicas de cómo trasladar el arca. Entonces cuando yo estoy viendo esto, cuando él decide traer esto nace de estas predicaciones nacen de esa frase, pero ya hemos visto ya por 2 domingos esto que empieza con traer el arca. Y le hablé de cómo Elí, siendo el profeta de Israel al principio allá de Samuel, de los libros de Samuel, el profeta Elí se descuida la presencia de Dios y empieza a utilizar las cosas como algo personal. Él descuidó su cuerpo, descuidó su ministerio, que a muchos nos pasan. Y yo le fui sincero y le dije: el Señor me está hablando también de que no solo tenemos que estar muy elocuentes acá, sino que tenemos que cuidar todos el templo y morada del Espíritu Santo, porque somos nosotros, y que debemos de tener una salud, de que debemos de cuidar nuestro cuerpo también. Pero Elí descuida eso. Ofni y Finés, sus hijos, toman el arca como algo
a la ligera, como un amuleto, lo llevan a la ciudad, lo llevan en medio de la guerra, solo para que eso provocara que los enemigos, los filisteos, robaran el arca y se la llevaran, porque si bien representaba la presencia de Dios para los enemigos, era quitarles el arma de guerra, y aparte pues era chapeada de oro, o sea, tenía un valor económicamente hablando también muy grande, porque es oro puro, las instrucciones y las medidas fueron específicas. Entonces es una obra de arte lo que es el arca. Si bien hoy en día no sabemos dónde está, el Señor en su momento la va a sacar para que se vuelvan a llevar sacrificios en el templo que se va a reconstruir, porque se va a reconstruir nuevamente el templo de Salomón, dado en la profecía, y que cuando eso pase, hermano, ya ojalá que usted y yo hayamos sido buenos cristianos. Pero todo esto, hermano, es porque tenemos que entender que no le hicieron la reverencia a la presencia de Dios, la tomaron ligera. Entonces, en un cierto anhelo o en un cierto deseo de que nosotros no pasemos por lo mismo, el Señor nos pone esto para que digamos, hay que regresar a la presencia de Dios, hay que tener cuidado con lo que es la presencia de Dios o lo que representa la presencia de Dios, porque le hablé que no es el lugar donde usted está. Porque muchos vienen a las iglesias o van a otras iglesias y dicen, no sentí nada ahí, pero no es el lugar en sí, es la reverencia que yo pongo. Y le hablé un poquito fuerte la semana pasada, y le dije, somos nosotros los irreverentes, los irrespetuosos, los que no consideramos estar ante la presencia de Dios. Y se nos olvida que el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros mismos. Entonces el énfasis de que no siento la presencia de Dios es que yo estoy desconectado de ello y pienso que un lugar es el que tiene que ayudarme. La iglesia es la que tiene que tener la presencia de Dios y por eso buscamos a la presencia de Dios. Pero la reverencia a Dios, hermano, en su totalidad es la que provoca bendición, es la que trae muchas cosas para nosotros. ¿Recuerda de eso? Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque no es un objeto. La presencia de Dios no es un objeto, habita dentro de nosotros. Es la llenura del Espíritu Santo. La reverencia, el respeto, la forma de adoración, la comunión con Dios es la que va a traer mucha bendición e importa mucho también. Su presencia, hermano, es anhelada por todos. Y qué hermoso es de que Maranata tenga presencia de Dios. ¿Lo cree? Qué hermoso es tener la presencia de Dios, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque se acuerda que los de Bet-Semes, cuando llegó el arca sobre los bueyes que mandaron los filisteos a devolver el arca y pusieron tumores, los tumores que los príncipes tenían, los duplicaron y los hicieron de oro, hicieron ratones de oro y los pusieron al lado del arca como una ofrenda de expiación, y los bueyes se dirigieron hacia Israel y llegaron a la primera ciudad de Bet-Semes, y los de Bet-Semes, cuando vieron que estaba el arca, con gozo, con júbilo, sacrificaron los bueyes, hicieron holocaustos, hicieron expiación, porque gracias a Dios la presencia regresó por sí misma, pero fueron irreverentes y abrieron la tapadera, ya se me fue el nombre, la preposición de no recuerdo, la tapadera del arca para poder ver lo que estaba dentro, y fueron aniquilados 50 y tantos miles de personas porque fueron irreverentes, porque se lleva la presencia de Dios de una manera muy cuidadosa. Entonces, siguiendo ese tema, hermano, esto que sucede en Bet-Semes, de ahí quiero seguir, porque es un común denominador que yo encuentro de cuando la presencia de Dios se descuida y de cómo podemos nosotros, mayormente hoy en día, mayormente este día, tratar de solucionar un poco las circunstancias que van a acontecernos en el futuro. No tenemos control sobre el pasado, el presente es lo que podemos hacer para que nuestro futuro sea prometedor y sea mejor. Por eso le ha estado hablando los viernes de la preparación. No es para ponerle miedo, pero ya estamos, ¿verdad? El viernes hablamos, ya estamos en el inicio, ya inició, ya el principio está. ¿Qué tanto falta para el fin? No lo sé, pero el principio, el inicio del fin ya se dio. Ya hace muchos años que estamos en esto, sí, pero nosotros tenemos que estar preparados día a día.
Entonces, ¿cuál es el común denominador que afecta en esta situación? Se empezó con Elí. Al Elí no reprender a sus hijos, ellos tomaron la presencia de Dios por poco. Entonces, quiero que entiendan algo, que no quiero sonar muy fuerte, pero la palabra de Dios es así. Elí no le enseña a sus hijos la presencia de Dios. Elí no les demuestra la presencia de Dios. Los deja hacer lo que ellos quieran, los deja decidir. Y entonces ellos empiezan a tomar la presencia de Dios a la ligera, a hacerlo como ellos consideraron que estaba bien, o como ellos aprovecharon que era un beneficio para ellos, porque no hubieron. Young people, rules and regulations are set to guide you, to make you be better. It's not out of the blue, it's not without a reasoning. It is because we have those certain things to guide you. And then you can say, yeah, but rules are made to break them. No, if you break them, you're not going to have a good time. You're going to have consequences of those actions. But the thing is, that if you learn to follow the Bible, the rules, the regulations, the commandments that God is giving you, the status of the Lord, you're going to have a good life. You're going to be blessed. Pero hay eso, hermano, hay situaciones que como padres, y ahí me voy a meter ya un poquito al feliz Día de los Padres. Porque como padres tenemos que enseñarles, tenemos que guiarlos. Es la responsabilidad del hombre, hermano. Es la responsabilidad del padre. Yo no puedo dejar, con todo respeto, pero yo no voy a dejar que mi esposa me gane en oración. Yo no voy a dejar que mi esposa lea más la Biblia que yo, porque ella me tiene que venir a pedir. Ay, no, machista el hermano. No, ella me tiene que venir a preguntar por textos bíblicos a mí, porque yo soy el sacerdote, yo debo de guiar a mi casa. Entonces yo tengo que estar metido en la palabra de Dios todo el tiempo. Si no puede decir amén, diga ouch, pues. Entonces ahí empieza, hermano, en Elí, en el sacerdote que no enseñó a Fineas, que no enseñó a Ofni. Por eso los del pueblo de Bet-Semes sufrieron un estrago, porque no sabían lo que debían de hacer con el arca. El otro domingo no, porque vamos a estar en campamento los varones. Pero en 15 días le voy a decir cómo David traslada el arca, si no es que usted ya lo leyó. Pero como conozco al pueblo, muy posiblemente usted sabe de lo que he estado hablando y no ha agarrado su Biblia en el primer libro de Samuel o en el segundo libro de Samuel. Entonces le voy a compartir cómo incluso el mismo David, el hombre conforme al corazón de Dios, comete errores. Pero regresemos a esto. Y dijeron, 1 Samuel 6:20, que de ahí hemos estado tomando todas estas predicaciones del primer libro de Samuel. En 1 Samuel 6:20 dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Por qué? Porque los de Bet-Semes agarraron y abrieron la tapadera, abrieron el arca, fueron irreverentes. Ese fue el problema, la irreverencia ante el arca. Ellos ya la tenían y 50,070 hombres del pueblo mueren. La presencia de Dios no es un juego, nos puede aniquilar. Entonces cuando esto vieron, dijeron, ¿será que la presencia de Dios no puede estar entre nosotros porque nos va a aniquilar? Y hoy tiene suerte que no me voy a bajar mucho solo porque me duelen las piernas, entonces aquí voy a estar caminando acá. Pero mire, hermano, ¿será que la santidad de Dios es tan inmensa que no hay hombre que pueda soportarla? Moisés le pidió tener la presencia de Dios. Él no sabía que llevaba la presencia de Dios y dice que literalmente le brillaba el rostro. Elías le pidió, quiero ver tu presencia, y le dijo, no, porque tal hombre que me viere morirá. Entonces le puso solo como la mano para cubrirlo, para que no se le viera la presencia. Entonces la presencia de Dios es algo muy delicado. Y los de Bet-Semes dijeron, es demasiado tener el arca acá con nosotros porque estamos arriesgando la vida. Qué terrible, hermano, que muchas veces aquello por lo que deseabas o lo que deseabas sentir, ahora es causa de miedo y temor. Porque muchos de nosotros, no voy a poder.
Porque muchos de nosotros, el problema que tenemos, hermano, es que queremos sentir la presencia de Dios. Queremos las bendiciones de Dios y empezamos a buscar de Dios. Y empiezo a orar y empiezo a venir y yo quiero sentir lo que los hermanos sienten. Por pura curiosidad, a veces uno dice, ¿qué será que es verdad esa locura de que hay? Rambo saca la bazuca, usa el manga larga, y empiezan a hablar en lenguas y uno dice, yo decía, pues, así a lo estilo Chapín, casacas. Eso se lo inventan, cualquiera puede decir gibberish, dicen en inglés, ¿verdad? Cualquiera puede decir un montón de cosas y por eso está la broma del Hakuna Matata, usa manga larga. Jícama con sal, dice otra. Son palabras transversadas. Y uno dice, ¿será cierto que es eso? Que es verdad. Entonces, en la curiosidad uno dice, bueno, Señor, si algo de verdad hay en esa locura, házmelo sentir a mí. Yo quiero sentir tu presencia, yo quiero estar bien contigo. Y uno empieza a buscar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en su misericordia, en su amor, en su bondad con nosotros? Manda su presencia. Y entonces empiezo a sentir su calor y empiezo a sentir algo sobrenatural. Y entonces hay quienes que nos cae a la boca el Señor, así como a mí, que empezamos a hablar en lenguas. En una ocasión el pastor dice, quien no ha hablado en lenguas no tiene el Espíritu Santo y por ende no puede ser líder. Al terminar el servicio le entregué todos mis puestos porque yo no había hablado en lenguas. Sí, porque, o sea, le estoy diciendo porque no consideraba, yo decía, no, es que yo no lo he sentido, entonces me era difícil creerlo, pues, porque yo no lo había sentido. Pero me metí con Dios y recuerdo que un hermano dijo, si usted no sabe hablar en lenguas, diga aleluya, porque al fin y al cabo ya es otra lengua que usted no utiliza en el diario vivir. Porque aleluya significa toda la alabanza al Dios de las alturas. Eso es lo que significa. Entonces empiece a decir aleluya, gloria a Dios, empiece a alabarlo. Y entonces cuando los gemidos indecibles no se pueden expresar con español o inglés o chino o el lenguaje que usted hable, porque tal vez habla otro, francés, japonés, mandarín, naranja, manzana, no, este es otro, ¿verdad? Tal vez usted no puede expresarlo y empieza y ha sentido ese momento donde no puede decir nada y dice la palabra de Dios que ahí entonces en esos gemidos indecibles el Espíritu es el que intercede por nosotros y Él es el que empieza a hablar y hay una conexión entre el Señor y su alma y entonces usted empieza a expresar lenguas angelicales para comunicarse con el Señor y el Espíritu está intercediendo y entonces es de edificación para usted. Ahora, cuando debe de ser o cuando va a ser para edificación de la iglesia, debe de haber interpretación de lenguas. Porque cuando las lenguas, mire, me salí del tema, ¿verdad? No se crea, yo escribo los mensajes, yo sé a dónde voy. Cuando las lenguas traen un mensaje, la persona que necesita escuchar el mensaje lo escucha como que le estuvieran hablando en español. A mí me pasó. Todo el mundo decía, no, habló en lenguas. Y yo decía, eso no es lengua, eso es español. Estos por gringos ya no saben, dije. Pero es que el mensaje era para mí. Cuando hay un mensaje que debe edificar a la iglesia, debe de haber interpretación de lenguas. Si no, no se asuste de las lenguas porque es edificación entre usted y Dios. Porque eso es lo que deseamos, eso es lo que anhelamos. La presencia de Dios se manifiesta por el fruto, por las manifestaciones del fruto del Espíritu. Con el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se lo he venido diciendo por meses y muchos de ustedes todavía se quedan, ¿y dónde está ese texto? Gálatas 5, 22 y 23. Pero el asunto de lo que le estoy hablando de todo esto es que hay manifestaciones del Espíritu Santo, hay dones que Dios nos da por la llenura del Espíritu Santo, el don de profecía, el don de hablar en lenguas, el don de sanidad, el don, varias cosas. Yo considero que Dios me ha dado palabra de ciencia. Tal vez no me ha dado el don de sanidad, que llego y oro por un enfermo y se sane. Sí me ha utilizado en sanidad, pero no considero tener el don de sanidad. Sí me ha utilizado en profecía, pero no considero tener el don de profecía, que miro a un hermano y digo, cochino, no te lavaste las manos. No es así. ¿Sí me entiende? Ajá. Sí, el Señor nos ha dado profecía, nos ha usado en eso, pero considero que el don que Dios me ha dado es la palabra de ciencia, por eso le hablo un montón y me tienen que callar, ¿verdad? Pero no me dejo.
Me tomo una hora. Antes, ¿cómo me costaba cuando empecé a predicar? ¿Se acuerdan, hermano? Le haces 15 minutos y amén, gloria a Dios. Y todos así como que 15 minutos. Y ahora llevo una hora y usted está ya cuando... ¿Sabe cómo me doy cuenta que ya me tardé? Cuando empiezan los hermanos. Digo, ya, tiempo. ¿De Cristo? Si de aquí lo miro, hermano. Tan chulos que se miran todos. Mayormente hoy que se vistieron elegantes para el Día del Padre. Amén. Pero anhelamos la presencia de Dios. Llega la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el asunto? Que nos pasa lo de Bet-Semes. Que cuando la presencia de Dios llega, empieza a consumirte lo malo. Empieza a aniquilar el pecado. Empieza a demandar santidad. La presencia de Dios demanda santidad. Demanda un cambio. Y el problema es de que cuando ya sentimos esa presencia de Dios, it's too much to carry on my shoulders. Es mucha responsabilidad. Yo no quiero esa responsabilidad. Yo no quiero seguir sirviendo porque es demasiado lo que Dios está pidiendo de mí. ¿Por qué cree que más de la mitad de los cristianos nunca han servido en una congregación? Porque es un gran peso a cargar. Muchos dones y talentos acá que Dios te ha dado, pero no los queremos porque es una gran responsabilidad. Demanda mucho. ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Quién? ¿Cómo le hacen para servir tanto? ¿Se volvieron fanáticos? No, es amor, es pasión por el Señor. Es que entendimos que el Señor en su misericordia nos puede bendecir. Pero sí, demanda bastante, hermano. Demanda santidad y no la quisimos. Y entonces los de Bet-Semes enviaron mensajeros, primer libro de Samuel 6:21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Demanda mucho de mí, llévensela ustedes. It's too much for me to carry on. I want to enjoy my life. I want to have a normal life. I want to be able to go with my friends to, I don't know, wherever you're going, concerts, theaters, whatever activity out in the world. I want to be able to do that. I don't want to be in the presence of God all the time. Pastor, can you make sure in the presence of God is always in church? So every time that I need it, I can go and praise and worship. But I don't want to have it with me because it demands too much from me. Me pide muchos. Pastor, usted cuide el arca. Llamen a los de Maranata. Llamen al equipo pastoral, a los líderes. Los de la alabanza que lleven el arca. Porque demanda demasiado. No quiero. No. El hermano sí puede. Al cabo el hermano no tiene familia, no tiene hijos chiquitos. El hermano sí puede porque él no trabaja. La hermana porque esto. Ellos, los de Kiriat Jeraim, que se lleven la presencia de Dios. Demanda demasiado de mí. Lo que antes anhelábamos, contentos, gozosos, regresó el arca, sacrifiquemos holocaustos. Pero la irreverencia empezó a demostrarnos que te demanda la presencia de Dios mucho. I don't want it. Llévensela. Kiriat Jeraim llegó, verso Samuel 7, primera de Samuel 7, verso 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Santificar algo es apartarlo, algo santo es apartado del mal. Santificaron, le dijeron, lo apartaron a Abinadab. Tú te vas a encargar de la presencia de Dios. Tú vas a ser el sacerdote, tú la vas a cuidar, tú vas a cuidar el arca, tú vas a presentar los sacrificios, las ofrendas de holocausto, las ofrendas de paz, las ofrendas de expiación, las ofrendas de todo tú te vas a encargar. Tú eres apartado, tú no puedes ir al mundo, tú no puedes hacer nada más de esto porque a ti te corresponde estar en la presencia de Dios. Los de Bet-Semes no quisieron, los de Kiriat Jeraim tuvieron que escoger a uno porque la presencia de Dios demandaba mucho.
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, hermano, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lo que antes anhelábamos: Señor, necesito tu sanidad, Señor, sáname, Señor, mira mi problema, mira mis hijos, mira mi matrimonio, mira esto, mira el otro, mira, Señor, restáurame, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza. Y ahora llévensela, porque ya regresó la presencia, pero demanda mucho. Y por 20 años se lamentaron, por 20 años estuvieron: el Señor nos mató a 50,000, 70 hombres. ¿Cuántos hay de luto aquí? Por años lamentando las pérdidas. Hermano, ya no. Dele vuelta a la página. Deje de lamentar el pasado. Perdón, no puede ya hacer nada. Ya no puede cambiar lo que ocurrió. Si me hubieran dicho, de haber sabido, ya no se puede hacer nada. 20 años, hermano, con la presencia de Dios ahí, tan cerquita de ellos, y lo único que recordaban era lo malo que la presencia hizo. ¿Por qué no se acordaron cuando les abrió el mar? Perdón, el Jordán, que les abrió el Jordán, porque cuando cruzaron el mar todavía no tenían el arca, me confundí. El arca la hacen en el desierto. Y erigían, levantaban el tabernáculo y ponían el arca ahí. Entonces el Señor, la nube durante el día, que les causaba sombra a los israelitas en medio del desierto, la nube se movía, o columna de fuego durante la noche, porque el desierto en la noche es frío y esa columna de fuego les daba calor. De día era nube para darles sombra, de noche era fuego para darles calor. Y cuando se movía esa nube, entonces los israelitas levantaban el templo, lo desarmaban, y el arca del pacto, la presencia de Dios, iba cargada a hombros por los sacerdotes, y ellos iban delante siguiendo la columna de fuego a donde ella los llevara. ¿Por qué no se acordaron que en el desierto no se les acabó el calzado? ¿Por qué no se acordaron de nuevo que pasaron y cruzaron el Jordán en seco? ¿Por qué no se acordaron que derribaron a Jericó simple y sencillamente dando vueltas, caminando? Y derrumbaron las murallas de las cuales Jericó estaba orgulloso que había levantado, pero contra la presencia de Dios ninguna pared, ninguna barrera es suficiente para detener la presencia de Dios. Ese es el Dios al que yo te predico, el que tiene poder de con solo caminar hacia su voluntad te derriba fortalezas. ¿Por qué no se acordaron de cuando ellos iban y pelearon las batallas gracias al arca? ¿Por qué lamentarse por algo que ellos hicieron mal? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué lamentarme de las cosas malas cuando Dios ha hecho muchas cosas grandes por ti? Estamos demasiado bendecidos, dice un canto, para andar con aflicción. ¿Por qué miras el error? Hermano, ¿por qué no cambia? Es que la vez pasada que intenté no me fue bien. Vuelve a intentarlo. Vuelve a hacerle caso a Dios. Vuelve a ir. Persevera, porque el que persevere hasta el fin, este será. Y el que no persevera. Todo lo bueno cuesta, hermano. Por eso es que nos cuesta bajar de peso, ¿verdad? Por eso estamos gorditos, porque cuesta. Porque no tenemos la disciplina. Amén. Solo los delgados dijeron amén. Llévense la presencia de Dios. Es más fácil consagremos a alguien que el pastor. Por eso, pastor, vengo a que ore por mí. Llévese la presencia usted. Usted la puede tener. ¿Por qué mandarla a Kiriat Jearim? ¿Por qué mandarla a Maranata? ¿Por qué acá, hermano?
Y luego juzgamos de lo que se hace en el altar, juzgamos de lo que se hace en este lugar, porque así somos en las iglesias, hermano. Yo no le estoy hablando solo de acá. Yo me pongo a platicar con los pastores y me motivan. ¿Sabe por qué? Porque están pasando los mismos problemas que nosotros. Entonces digo yo, no somos tan diferentes, somos hermanos de aquellos también. También nos lavaron con la misma sangre. Pero también por eso nos comportamos como los de Bet-Semes. Que se lleve la presencia de Dios. 20 años, hermano, lamentándose en lugar de arrepentirse. Se lo vuelvo a decir, ¿qué es eso en tu pasado de lo cual te has lamentado, que no te ha dejado avanzar en lugar de arrepentirte? ¿Qué es arrepentimiento? Recuerde la palabra metanoe. Arrepentimiento es regresar al inicio de, turn your back, dar la vuelta, regresar a Dios. Eso es arrepentimiento, cambiar tu mente y ponerla en donde Dios te quiere tener. Regresa al inicio, a la base, al fundamento, a la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, edificado sobre el fundamento de profetas y apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo, porque esta piedra, la que vosotros los edificadores rechazaron, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sobre esta piedra, dijo el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces usted edifíquese sobre la roca, edifíquese sobre el Señor. Hasta aquel cantito de niños dice, yo edifiqué mi casa. Yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué. Pero no, pastor, usted. No, líderes, ustedes son los que tienen que aguantar mi carácter. Ustedes son los que me tienen que soportar a mí, porque ustedes son los que tienen la presencia de Dios. Yo me lamento de mis errores, yo me lamento de todo lo que me ha pasado, de mis tribulaciones, de mi angustia, me dejaron abandonado, pobrecito, solito, yo así. Solito. Se pasan de soledad, dijo el sabio Cid de la era de hielo. Cid, ese mero. ¿Por qué lamentarnos? 20 años, hermano, lamentándose con la presencia de Dios ahí, en lugar de decir, ¿sabes qué? Arrepintámonos de nuestros pecados y volvamos a la presencia de Dios. Regresemos la presencia a su lugar, porque de esa manera es como vamos a vencer. En lugar de eso le tuvieron temor. El miedo, hermano, no es respuesta. No le tenga miedo a meterse con el Señor. Sí, hay cierto, mire, hay miedo de la incertidumbre, de lo que va a pasar, de lo que no conoces. Temor es también el respeto, de que sabes y conoces lo que Dios puede hacer, pero lo respetas. Entonces con temor y temblor usted métase a la presencia de Dios, porque este camino es de valientes. Este camino es de los que arrebatan el reino de los cielos, de los que están dispuestos a pelear, de los que están dispuestos a hacer las cosas bien. Este camino es un camino de salvación hermoso, y todo aquel que esté predispuesto a hacerlo lo puede hacer. Entonces, ahí es cuando la presencia de Dios empieza a tornarse de una forma diferente. Hasta que llegó Samuel. Samuel se calcula, hermanos, no hay fechas en la Biblia. Son cálculos basados en libros apócrifos, libros históricos, historiadores que han estudiado la historia de Israel y todo eso. Entonces se calcula que Samuel vivió entre 50 y 80 años. No hay una fecha exacta. Pero en esos 50 y 80 años él juzgó a Israel durante toda su vida. Él fue el que ungió a los dos primeros reyes como reyes de Israel, a Saúl y luego a David. A David lo ungió, pero después otro sacerdote lo tuvo que instituir como rey, porque cuando David fue ungido como rey, Saúl todavía estaba en rey. Entonces era como una traición que otro rey se levantara. Por eso David tuvo paciencia y esperó. No, aunque tuvo en sus manos la vida de Saúl, no lo mató, porque él esperó la providencia del Señor, y hasta que Saúl no fue movido, él no llegó al reino. Pero Samuel fue el que los ungió a los dos. Y este Samuel llegó a cambiar la perspectiva
perspectiva, llegó a los pies de Elí, porque Ana, su madre, allá al principio de Samuel, ora y Dios le concede tener un hijo y ella lo dedica y lo consagra para el servicio del templo. Y desde que lo destetó, desde que ya no le dio de amamantar, ya no le dio pecho, lo llevó al templo para que creciera con los estatutos del sacerdocio que Elí llevaba, y fue criado entonces en el templo. Y cada año Ana le llevaba ropa y vestimenta porque iba creciendo. Después de que todo esto sucedió con Elí, con Ofni, con Finés, no hay fechas específicas de qué tanto tiempo él tenía, pero muy posiblemente ya tenía mínimamente unos 20 años, ya era un joven mínimamente. Pero young people, you have to understand, God can talk to you directly even in a young age, because he was really small when Samuel received the word of God directly to his heart. And Eli didn't understand what was going on, and he told him, the next time someone call out your name, respond, I am here, I'm your servant. And then God's gonna talk to you directly. In that specific moment, the first moment God talked to Samuel, he gave him the prophecy that he was gonna serve, but that Eli was going to die. Dios le dio la profecía a Samuel: tú vas a reemplazar a Elí. Entonces, después de los 20 años que se lamentaron, Samuel llega entonces a hacer al sacerdocio. Y la palabra de Dios, verso 3, capítulo 7, primer libro de Samuel: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, hasta entonces, hermano, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Tú te lamentas de las cosas que pasan porque sigues teniendo a Baal y a Astarot en tu casa. 20 años lamentándose de la presencia de Dios cuando el pecado estaba en ellos, porque no querían sacrificar eso, porque no querían consagrarse, porque la presencia de Dios demanda santidad. Pero llega Samuel y les dice, si quitan eso, si se santifican, si se consagran solo y exclusivamente a Dios, la presencia de Dios no está para lamentarse. La presencia de Dios está para darnos libertad de los filisteos, para quitar al enemigo, para traer prosperidad, para traer sanidad, para traer liberación, para darte la victoria, Maranata. La presencia de Dios está para nosotros en la misericordia de Dios. Pero quita el pecado. Quita los Baales, quita Astarot, quita tu pecado. ¿Por qué lamentarnos? No, pero el hermano, no importa el hermano, el pastor, no importa el pastor, la iglesia, no importa la iglesia, lo que importa eres tú. Tú tienes que cambiar, tú tienes que entregar tu vida al Señor. Conságrate, santifícate. Si vosotros quitáis los Baales y Astarot, entonces el Señor va a desarmar a sus enemigos para que ustedes puedan vencer. Cambia la perspectiva de la adoración entonces cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos pide. Es simple amar a Dios sobre todo lo demás, hermano, porque eso nos hace arrepentirnos y volver a Él. La presencia de Dios es para tenerla en nosotros, hermano, no para tenerla lejos. La presencia de Dios es para que usted pueda levantar su mano y sentir la presencia del Señor. Para que usted pueda sentir la majestad del Dios Todopoderoso. Yo entiendo, mira, el salmista, Salmo 24, me gusta lo que dice el verso 3 al 6. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Como los de Bet-Semes. ¿Será que quién podrá estar ante la presencia de Dios? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede estar ahí?
Pero el mismo salmista responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Selah, descansa. Es lo que algunos han dicho que significa la palabra Selah: una pausa, un respiro, un aliento. Tranquilo, respira, agarra fuerza, si se puede. El limpio de manos, de corazón puro. ¿Cómo limpia usted sus manos? Que no va al zinc y se lava. ¿Cómo purifica entonces su corazón? Lea la Biblia, saque el mundo y meta a Dios. Eso es purificarse de corazón. Y ese es el que va a recibir bendición. Ese es el que va a tener un descanso, porque el Señor lo ha dicho. Tal es la generación de los que buscan su rostro. ¿Qué es lo que necesito para que la presencia de Dios me permita estar ahí? Para que Dios pueda estar en mí, debo de buscar su rostro. Debo de anhelar su presencia. Debo de buscarlo a Él. Ese es el énfasis, hermano. ¿Sabe por qué nos cuesta a los cristianos avanzar? Porque no buscamos palabra, porque no leemos, porque no oramos, porque no doblamos nuestras rodillas, porque en lugar de venir a postrarnos ante el trono de gracia para encontrar el oportuno socorro de la misericordia, entonces nos vamos y nos alejamos de Él y nos lamentamos. No, Dios pide mucho. Cuando llegó Naamán ante el rey y le dijo, ante el profeta, y le dijo el profeta: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán para que seas limpio. Y él le dijo: no, si allá el Éufrates, allá en Egipto, en Siria, hay mejores ríos que en este, y quiere que en este cochinero yo me meta. Pero una criada le dijo: mi señor, si el profeta te hubiera demandado algo más grande, ¿no lo habrías hecho? Si te hubiera pedido hacer cosas diferentes, ¿no lo habrías hecho? Y dijo: ¿por qué no te sumerges? Inténtalo. Es lo que le digo el día de hoy. Aunque usted piense que es poco lo que va a cambiar, aunque usted piense que es poco lo que va a hacer para Dios, hágalo, inténtelo, sumérjase 7 veces para que a la 7ª, al salir del agua, usted venga limpio. Porque la lepra, el pecado, lo que representa el pecado, la lepra, va a ser limpio y vas a tener la piel como la de un bebé. ¿Qué quiere decir eso? Vas a renacer, vas a ser nuevo, vas a salir fortalecido, porque el que busca el rostro del Señor, ese es el que puede estar en su santidad. No es solo para un determinado grupo. En ese entonces era para un determinado grupo, pero hoy en día no, hermanos, porque hemos sido nosotros los que Dios rescató del lodo cenagoso y nos metió a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy en día usted y yo somos el sacerdocio que debemos de buscar a Dios, que debemos de exaltarlo, que debemos de sacrificar, que debemos de estar ante su presencia. Pero ¿se acuerda el común denominador? Ya se le olvidó. Samuel se creció con Elí. Elí no fue buen padre. Y lamentablemente muchos líderes no somos buenos padres. Feliz Día del Padre. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros. Perdón, miren lo que la presencia de Dios hace. Todavía no voy al común denominador. Mientras estaba uno pidiendo, mientras estaba uno clamando, ellos tenían victoria. Entonces dijeron los hijos de Israel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó y entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Verso 10. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba holocausto, mientras haya un pastor orando por ti, mientras haya un hermano que ore, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos de Israel. El pueblo aprendió a colgarse de las oraciones de Samuel, porque para eso estaba. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, verso 11, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car, otra ciudad.
¿Qué es lo que le estoy diciendo? De nuevo, ponemos que la presencia de Dios esté en determinado grupo. ¿Y qué es lo que pasa? Venimos a la iglesia esperando que el pastor, que el líder, que el ministro, que un hermano ore por mí para que tenga mi sanidad. Porque mientras otro se sacrifice, la presencia de Dios tiene que estar y es para beneficio. Y pedimos, pastor, mire, vengo con un problema, estoy enfermo, estoy esto, con el otro, ore por mí. Y oramos por usted. ¿Por qué? Porque hay alguien que está buscando la presencia de Dios. Y entonces hay efecto, hay resultado. Pero ¿sabe algo, hermano? Ni Elí, ni Samuel, ni yo somos eternos. ¿Qué pasa cuando se acaba el siervo de Dios que ora por ti? Hay personas aquí que perdieron pastores porque ya no están con nosotros en esta vida, ya están ante la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando falleció? ¿Llevaste un bajón o seguiste firme? Lamentándonos de lo que sucedió. Cuando pudimos haber dicho, Él me enseñó mejor y seguir adelante. No digo que no haya tristeza. No digo que no haya llanto, no digo que no haya dolido, no digo eso. Pero eso fue más. La tragedia te causó más estrago que lo que hacía cuando estaba contigo. Porque mientras Samuel, si usted mira, mientras Samuel estuvo, los filisteos no atacaron más. Fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio. Verso 13, Samuel 7, 1 Samuel 7. En el territorio de Israel, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz en Israel y el amorreo, entre Israel y el amorreo. Dios puede devolver todo lo que el enemigo te ha dado, y sí, va a utilizar la iglesia, va a utilizar una congregación que ora por ti, alguien que pide por tu familia, y tu familia va a empezar a cambiar, y tú vas a empezar a ver mucho fruto, y vas a ver las bendiciones y los milagros porque buscaste a alguien. Pero ¿qué pasa, hermano, si el día de mañana ya no podemos venir al altar? ¿Qué pasa si el día de mañana ya no está el hermano que ora por ti, la hermana que ora por ti? Ese es el problema. Esa es la situación. Ese es el mensaje que le quiero dejar principalmente a los padres. Y miren qué injusta es la vida, se lo voy a poner así. Porque en el Día de la Madre le hablé del consuelo, de cómo Dios nos consuela, de cómo Dios es bueno. Y hoy parece que estoy regañando a los papás. Hubiera ido ayer y entendería que nosotros tenemos una responsabilidad más grande que las hermanas. Y entonces el Señor nos habla directamente a nosotros. Dios le habló a Sara porque ella escuchó. Sara, tu mujer está escuchando, pero la conversación era con Abraham. Y este es el común denominador, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando Samuel ya se hizo viejito, porque no somos eternos. Padres, nos vamos a acabar. Nos estamos acabando. ¿Se acabará usted? Usted también. Un día más es un día menos. Como te ves me vi, y como me ves te verás. Y va both ways, decía mi abuelito. Es de ambas vías, es doble vía esto. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que cuando ya Samuel se puso viejito, la palabra de Dios dice que sus hijos ya no servían a Dios de la misma manera. Capítulo 8, primer libro de Samuel. Y aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
El problema que yo considero muy fuerte entre Elí y Samuel es que tuvieron malas enseñanzas el uno al otro con respecto a la paternidad. Samuel se creció viendo como padre a Elí. Tal vez le enseñó muy bien la palabra de Dios, le enseñó muy bien los estatutos bíblicos, le enseñó muy bien el respeto al Señor, porque fue buen sacerdote. Pero Elí no fue buen padre. Y de la misma manera, con todo el respeto a Samuel, de la misma manera que falló Elí como padre, Samuel también falló como padre. Por eso sus hijos no respetaron la presencia de Dios. El común denominador siempre, amada iglesia, cuando alguien es rebelde, es la paternidad. Cuando hay un padre presente que te enseña, que te disciplina, que te dirige, salen obedientes. ¿Qué le estoy diciendo, varones? Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos busquen a Dios de la manera correcta. Pero no se empieza en lo que hago en la iglesia. Se empieza en lo que hago en casa. Ayer le hablé a los hermanos, cuidado, cazadnos las zorras pequeñas, las que vienen y arruinan el viñedo, porque nuestras viñas ya están en cierne, estamos a punto de dar fruto, pero las viñas hay que tener cuidado, porque las zorras pequeñas, las que se meten por abajo, las que empiezan a comer la raíz de la planta, las que hacen agujero, las que no se ven, esas son las que te están dañando más. Y luego también en Cantares, lo está hablando una mujer, pero yo se lo decía así: tener cuidado, porque me dieron a guardar viñas y la mía no guardé. ¿De qué me sirve a mí ser buen pastor si como padre no soy bueno? ¿De qué le sirvió a Elí ser buen sacerdote el tiempo que lo fue si Ofni y Fineas provocaron que la presencia de Dios fuera secuestrada? ¿De qué le sirvió a Samuel haber ungido a 2 reyes? Haber juzgado todo el tiempo de su existencia a Israel, pero cuando él muere, cuando él ya no va a estar, cuando él ya se hace viejo, ya no había quien mantuviera la presencia de Dios. ¿De qué sirve, hermano, si tu familia, si tus hijos no siguen a Dios? ¿De qué sirve todo lo que hacemos? Ese es el común denominador por el cual la presencia de Dios se va. Varones, portaos varonilmente. Se nos están muriendo nuestros hijos en el pecado. Vaya con su mamá, que ella lo atienda. Papi, ya no quiero hacer esto. Whatever, it's your decision. No, enséñale a servir a Dios. Enséñale que este lugar es santo, que este lugar no se abandona, que la presencia de Dios está aquí, que Dios es el que te dio la salvación, que es el Señor, iglesia, es Dios, es el Señor, es mi Cristo. Él se lo merece, que mis hijos se postren en la presencia de Dios. Quítenme de pastor, pero denme la oportunidad de ser un buen padre. Que no se me pierdan mis generaciones. Duele ver a los jóvenes así, porque no hay alguien que se ponga los pantalones y diga: no, vamos a servir a Dios, vamos a exaltarlo, lo vamos a hacer con todo el corazón. No importa lo que pase, no importa las decadencias, no importa la escasez. Lo que importa es que la presencia de Dios está conmigo. Lo que importa es que mi hijo adore a Dios. Eso es lo que importa, iglesia. Eso es lo que importa. Ese es el común denominador. La presencia de Dios se fue. Young people, I get it, but I'm teaching you something so you can break that change, so you can do something different. And I'm going to tell you this: I honor and I respect my family, but no one teach me. I didn't have a father with me, not because he didn't want to be with me, because the life was his way. I didn't have a father to teach me. I didn't see my dad growing up,
bow down in his knee praying for me. I know, I'm pretty sure he did, but I didn't see him. No one showed me the Bible. My granddad, the one who raised me, he never read the Bible. He never went to pray. He never did all that. But I am here because I learned that I have to be different for him. That he's going to be looking at me every time that I read my Bible. And that's the one thing that it matters the most. That he will see me doing what God is calling me to do. Even though I didn't have the example, I can break that change. I'm telling you, young people, you can change the future of your life. You can do something with your life. It doesn't matter to your dad, your mom doesn't want to. You can change this world. You can replace me as a priest, as someone that's going to preach. You have many talents. You have more wisdom, more intelligence than I am. You have more abilities. You're smarter than I am. You can do it. I got to tell you, you can do it. Bench me. I'm begging you, bench me. Send me to the chairs. But I'm going to make it hard. Because I'm going to praise with all my heart. And if I have to sing, I will sing. If I have to play an instrument, I will play the instrument. If I have to preach, I'll preach. If I have to stand over there and receive the people, I will do it. And if I have to serve a plate of food, I'll do it. I'll make it hard for you. But bench me, I dare you, bench me. Be better than I am. 3 years of consecration, sanctification in your life, and you're going to be 10 times better than the world. 10 times better. You're going to have more blessings. But do it. Stop looking at your family. Stop looking at the people in the church. We are full of mistakes. That's why I'm putting myself as an example. That's what I'm telling you, to bench me, not them. I don't care about them. I care about your youth. I care about your strength. I care about your intelligence, your potential, your many abilities, the gifts that God has given it to you. Do it. For the love of God, do it. We are in the last times. We are in the end times. It is so close for the presence of God to come and lift us up with Him to His glory, to His presence. Stop playing around. It's not worthy to be out there. La importancia, hermano, a mí me duele esto, sí me duele. Porque yo he fallado como padre. Porque a mí me cuesta como padre. And I get it. You may want it. Un chiquito vino a lo mismo, lo estás haciendo bien, padre. Eres un padre asombroso. Ah, qué padre tan bueno. Pero duele, hermano. Porque es la responsabilidad que Dios puso en nuestras vidas. Porque fuimos creados primero, porque Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero duele, hermano, cuando yo sé que estoy fallando, cuando sé que puedo hacer más por mi familia. I saw a post of someone that says, my body has to last until my family doesn't need it anymore. It is painful, I understand, yo entiendo, amada iglesia, yo entiendo, Padre hermoso, los amo, los quiero mucho. Pero nuestra familia, nuestras generaciones están siendo afectadas por tus y mis decisiones. Porque yo no estoy siendo lo que Dios quiere que yo sea. Porque pudiendo doblar rodillas no las he doblado. Porque pudiendo enseñarles no les he enseñado. Porque sabiendo que estoy pecando, no quito mi pecado para que mi hijo, que sí se da cuenta, que sí sabe, entienda y comprenda que yo estoy esforzándome para que él sea mejor, para que él tenga mejores cosas, para que no le pase lo de Ofni, lo de Finés, lo de Joel o lo de Abías, sino que sea un Salomón, que sea un Jededías, que sea un Josías, un Josiah,
Un siervo del Altísimo, alguien que quite los baales, alguien que levante la presencia de Dios, que regresemos la presencia de Dios a nuestras casas, iglesia, que regresemos la presencia de Dios a nosotros, que en lugar de estar viendo tanta cosa en el mundo, pongamos la oración, la palabra de Dios en nuestra casa, iglesia. Es tiempo de regresar a la presencia de Dios. Nosotros somos los responsables, iglesia. No le puedo echar la culpa a nadie más. Ese es el común denominador. No tuve un buen padre, no soy un buen padre. No, eso se quiebra cuando la presencia de Dios viene. No me importa si no tuve un buen padre. No lo juzgo, lo honro, lo amo, lo respeto. Entiendo y comprendo que cada cosa que pasó en mi vida fue propósito para que hoy estuviera enfrente de usted diciéndole que sí se puede doblar toda, sí se puede romper toda cadena, sí se puede romper toda atadura, que sí tenemos victoria en Cristo, que sí el Señor sigue haciendo milagros, que sí el Señor sigue siendo victorioso, que sí Dios es el Dios eterno, que aún su mano no se ha cortado, que su oído no se ha agravado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para que encontremos misericordia para el oportuno socorro. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Vosotros pecadores, limpiad vuestras manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ya no miremos las excusas, iglesia. Y entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Porque cuando tú no le enseñas a Dios la presencia del Señor, tu hijo va a querer ser igual a las naciones. Cuando yo no le enseñe la presencia de Dios a estos dos siervos del Señor, ellos van a querer ser como el mundo. Yo quiero ir allá porque yo no les enseñé la importancia de servir a Dios. Y Dios me libre que eso pase, hermano. Que Dios nos libre que eso pase. Porque ahí es cuando llegó un rey que, como lo dijo David, no tuvo cuidado de la presencia de Dios. En todo el tiempo que Saúl fue rey, lo que el pueblo pidió, la presencia de Dios estuvo en Kiriat Jeraim. Y Abinadab era el que la custodiaba. Porque la presencia de Dios no se va a ir hasta que no sea el momento. Que Dios nos libre, hermanos, de no regresar la presencia de Dios a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro trabajo. Y que mi hijo, en lugar de decir que quiere ser un predicador, un pastor, un músico, un adorador, me diga: quiero ser cualquier otra cosa allá en el mundo. Y no estoy en contra de la educación. Si vas a ser un abogado, un doctor, por eso te digo, vas a ser 10 veces mejor que los de allá. Puedes ser un doctor que predique que tus manos le sirven más a Dios que a la medicina. Puedes ser un abogado que puedas decir que la gracia de Dios es más que la gracia de un juez. Puede ser alguien en la vida, un ingeniero, un arquitecto, que demuestre que el arquitecto que puso la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Tanto que podrías llegar a ser bajo los estatutos de Dios. No estoy diciendo que no esté bien estudiar, pero si tú pones en primer lugar a Dios, todo lo demás se te va a agregar por añadidura. Todo lo demás va a llegar, porque la presencia de Dios va a estar en tu corazón, va a estar en tu vida, te va a abrir puertas. Y no importa, iglesia, no importa nuestro pasado, quién fue mi padre, quién fue esto. Lo que importa es que el Señor tiene la oportunidad de hacer algo hoy. Y que cuando se levante un David diga: juntemos a todo el pueblo,
Dijo David: toda la asamblea de Israel, si os parece bien y es la voluntad de Jehová, Dios nuestro, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Mire lo importante. David dijo: juntemos a toda la congregación, porque esto es motivo de celebración. Que todo mundo venga, invitemos a los de afuera. Díganles: aquí hay una iglesia que sigue predicando el nombre majestuoso de Jesucristo. Aquí hay una iglesia que sigue causando efecto en la predicación, en la alabanza, en milagros, en maravillas, en prodigios. Maranata sigue estando vigente, porque la presencia de Dios sigue estando aquí. Reunámonos y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, aunque nosotros no le hayan puesto atención, aunque desde el tiempo de Saúl no le han hecho caso. Nosotros traigamos la presencia de Dios. Maranata, regresemos la presencia de Dios a su lugar y vamos a ver las bendiciones. Nuestros hijos van a ser victoriosos, nuestras familias van a ser bendecidas, nuestro trabajo va a ser bendecido. Todo lo que hagas, todo lo que hicieres prosperará, todo lo que tus manos toquen va a ser prosperado. Traigamos el arca de Dios a nosotros, iglesia. ¿Hace cuánto que no sientes la presencia de Dios? But I'm gonna ask, le voy a pedir primero a los padres que sean los primeros que pasen al altar. ¿Por qué es que cada vez que abro el altar son las mujeres las primeras? Volvamos a Dios, regresemos la presencia de Dios a su lugar predestinado, nuestros corazones. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El altar está abierto, hermano.